Se está preparando un terremoto en el Real Madrid y lo que viene puede cambiarlo absolutamente todo. Soy Nilsson y hoy en El Madridista os traigo una información que, si termina confirmándose, puede marcar el inicio de una nueva era en el Santiago Bernabéu, una etapa construida para recuperar la autoridad futbolística que este equipo ha perdido en demasiados tramos de la última temporada. Porque aquí no estamos hablando de un simple retoque de plantilla, no estamos hablando de uno o dos ajustes cosméticos para maquillar errores. Estamos hablando de una reconstrucción profunda, de una revolución pensada para devolver al Real Madrid al lugar donde debe estar, dominando Europa desde el fútbol, desde el carácter y desde una identidad clara. Y si hay un nombre que representa a la perfección esa transformación, ese nombre es Enzo Fernández. Lo digo con absoluta claridad, si Florentino Pérez tiene que hacer un esfuerzo económico descomunal este verano, que lo haga por Enzo. No tengo ninguna duda. Estamos ante un futbolista que reúne exactamente todo lo que le falta hoy al Real Madrid. Durante demasiados partidos hemos visto un equipo roto, sin equilibrio, incapaz de gobernar los tiempos, incapaz de imponer pausa cuando el encuentro pedía serenidad y sin la lucidez necesaria para acelerar en el momento exacto. El Madrid ha tenido talento. Muchísimo talento. Ha tenido explosividad, desborde, capacidad de desequilibrio individual. Pero le ha faltado cerebro. Le ha faltado ese futbolista que reciba bajo presión, levante la cabeza y decida con jerarquía. Ese jugador que convierta el caos en orden. Ese jugador que haga jugar al resto. Y para mí, Enzo Fernández encarna exactamente esa figura. No estamos hablando solamente de un centrocampista técnicamente privilegiado. Estamos hablando de un competidor feroz, de un futbolista con personalidad para soportar la presión del Bernabéu, de alguien que no se esconde cuando el escenario se vuelve hostil. Eso es fundamental. Porque vestir esta camiseta exige mucho más que calidad. Exige carácter. Exige valentía. Exige la personalidad suficiente como para asumir el peso de un club donde cada balón puede condicionar una temporada entera. Y Enzo tiene eso. Lo ha demostrado en escenarios de máxima exigencia. Lo ha demostrado en noches grandes. Lo ha demostrado liderando contextos complicados. A mí me ilusiona imaginarlo organizando el centro del campo del Real Madrid. Me ilusiona pensar en una estructura donde Tchouaméni sostenga, Bellingham rompa líneas y Enzo se convierta en el arquitecto absoluto del juego. Eso sí sería reconstruir una sala de máquinas capaz de volver a gobernar Europa. Y aquí entra otro factor que no podemos ignorar. El banquillo. Todo apunta a que el Real Madrid también prepara un cambio de entrenador. Los rumores alrededor de José Mourinho son cada vez más intensos y sinceramente entiendo perfectamente por qué su nombre vuelve a sonar. Mourinho representa competitividad, exigencia, carácter ganador y una conexión emocional brutal con el madridismo. Su regreso tendría un impacto inmediato. Sería una sacudida institucional. Pero tengo que ser honesto con vosotros. Si me dais a elegir, yo preferiría a Jürgen Klopp. Lo digo convencido. Creo que este grupo necesita una idea más moderna, más dinámica, más vertical desde la construcción colectiva. Creo que Klopp sabría potenciar a un futbolista como Enzo de una manera extraordinaria, dándole libertad para organizar, presionar alto, liderar transiciones y convertirse en el motor total del nuevo proyecto. Con Mourinho, Enzo sería importante. Con Klopp, creo que sería absolutamente legendario. Porque Klopp tiene esa capacidad única para elevar a sus centrocampistas, para convertirlos en ejes emocionales y tácticos del equipo. Y eso es exactamente lo que necesita el Real Madrid. No un simple refuerzo. No un nombre mediático. Necesita una pieza fundacional. Necesita un futbolista alrededor del cual construir la nueva identidad competitiva del club. Para mí, Enzo es ese futbolista. Sería un mensaje directo al fútbol europeo. Sería decirle al continente que el Real Madrid no está parcheando errores. Está construyendo el próximo gran imperio. Y si Florentino quiere empezar esta revolución de la manera correcta, debe hacerlo apostando por el argentino. Porque hay fichajes que mejoran una plantilla. Y hay fichajes que cambian la historia de un proyecto. Enzo pertenece a ese segundo grupo. Pero claro, de nada sirve construir un centro del campo dominante si detrás seguimos teniendo una estructura defensiva incapaz de sostener esa ambición competitiva. Porque el fútbol de élite empieza por el equilibrio. Empieza por la capacidad de defender bien para poder atacar mejor. Y si hay un nombre que para mí representa exactamente la reconstrucción defensiva que necesita este Real Madrid, ese nombre es Alessandro Bastoni. Lo digo con total convencimiento. Si Florentino Pérez quiere dar un golpe de autoridad en el mercado, tiene que ir con todo a por Bastoni. Para mí sería una operación incluso más transformadora de lo que muchos imaginan, porque aquí no estamos hablando simplemente de incorporar un central más.
No estamos hablando de sumar una pieza para rotar, para completar convocatorias o para aumentar el fondo de armario. Estamos hablando de fichar al líder de la defensa del próximo Real Madrid durante muchos años. Eso es Bastoni. Un futbolista que reúne condiciones dificilísimas de encontrar en el mercado actual. Tiene jerarquía. Tiene lectura táctica. Tiene salida limpia de balón. Tiene agresividad cuando toca. Tiene capacidad para corregir espacios enormes. Y tiene una personalidad que encaja perfectamente con lo que exige el Santiago Bernabéu. A mí me encanta una cosa de Bastoni. No se esconde nunca. Hay defensas que cumplen. Hay defensas que no fallan. Y luego están los que mandan. Los que ordenan. Los que convierten la línea defensiva en una estructura compacta, sólida, agresiva y perfectamente coordinada. Bastoni pertenece a esa categoría. Cuando le ves jugar entiendes inmediatamente que no necesita demasiadas explicaciones tácticas para interpretar lo que exige cada momento del partido. Lee cuándo anticipar, cuándo temporizar, cuándo saltar arriba y cuándo proteger la espalda. Eso, para un equipo que quiere volver a dominar Europa, vale oro. Porque si algo ha faltado en el Real Madrid durante muchos tramos recientes ha sido precisamente esa sensación de seguridad estructural. Hemos visto demasiadas veces una defensa partida, descoordinada, incapaz de gestionar transiciones rápidas y demasiado vulnerable cuando el rival aceleraba. Eso no puede seguir pasando. Y aquí es donde entra Bastoni. Yo sinceramente creo que su llegada transformaría por completo el comportamiento colectivo del equipo. Imagínate una defensa liderada por un central capaz de sacar el balón con limpieza, de romper líneas con pase vertical, de asumir responsabilidad bajo presión y además de sostener defensivamente escenarios de máxima tensión. Eso cambia todo. Porque permite que el mediocampo juegue con otra confianza. Permite que los laterales se proyecten más. Permite que el equipo adelante metros. Permite presionar arriba con mayor agresividad. En definitiva, permite construir una identidad mucho más dominante. Y precisamente por eso su encaje depende también de quién ocupe el banquillo la próxima temporada. Todo sigue apuntando a que José Mourinho podría ser el elegido para iniciar esta nueva etapa. Y seamos sinceros, si alguien sabe construir equipos competitivos desde el orden defensivo, ese es Mourinho. Su vuelta tendría muchísima lógica. Con él, Bastoni encajaría perfectamente en un modelo agresivo, sólido, rocoso, muy preparado para las grandes noches europeas. Pero aunque respeto profundamente lo que supondría ese regreso, sigo pensando exactamente lo mismo que os decía antes. Mi elección sería Klopp. Y con Bastoni todavía lo veo más claro. Porque Klopp no solo construiría una defensa intensa y agresiva, sino que potenciaría al máximo la capacidad del italiano para iniciar juego, para empujar la línea hacia adelante y para convertirlo en un central total, moderno, protagonista. Creo sinceramente que Bastoni con Klopp alcanzaría una dimensión todavía más espectacular. Sería el tipo de central alrededor del cual se puede levantar una estructura futbolística pensada para mandar. No para resistir. No para reaccionar. Para mandar. Y eso es lo que necesita este club. El Real Madrid no puede conformarse con competir. Tiene que volver a imponer. Tiene que volver a transmitir esa sensación de superioridad que tantas veces sembró el miedo en Europa. Para lograrlo, necesita jugadores con mentalidad de gigantes. Y Bastoni tiene exactamente eso. Por eso, si Florentino realmente está preparando la revolución de la que tanto se habla, para mí hay dos nombres intocables sobre la mesa. Enzo para gobernar el juego. Bastoni para gobernar la defensa. Con esas dos piezas, el nuevo proyecto tendría una base absolutamente brutal. Ahora quiero leeros. Decidme en comentarios si vosotros también iríais con todo a por Bastoni o si apostaríais por otro central para liderar la nueva defensa del Real Madrid. Y si estáis disfrutando este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al Madridista y activad la campana, porque se viene un verano que puede cambiar para siempre el futuro del club. Y precisamente cuando hablamos de reconstrucción, hay algo que el Real Madrid no puede permitirse olvidar. La identidad. Porque fichar estrellas está muy bien. Incorporar grandes nombres genera ilusión, titulares, impacto mediático y sensación de ambición institucional. Pero los grandes ciclos del Real Madrid nunca se han construido únicamente a base de grandes desembolsos. Siempre han necesitado algo más profundo. Siempre han necesitado futbolistas que entiendan desde dentro qué significa vestir esta camiseta, jugadores que no necesiten adaptación emocional porque llevan el madridismo tatuado desde su etapa formativa. Y por eso quiero detenerme ahora en un nombre que para mí representa una oportunidad estratégica absolutamente brillante. Nico Paz. Lo digo con total sinceridad, si el Real Madrid tiene la posibilidad de recuperarlo, debe hacerlo. Sin pensarlo demasiado.
Hay jugadores cuyo crecimiento fuera del club responde a una lógica muy concreta. Salen, maduran, se enfrentan a escenarios competitivos distintos, ganan experiencia, desarrollan personalidad, aprenden a asumir responsabilidad sin el foco brutal del Bernabéu y regresan preparados para competir. Ese camino, muchas veces, es exactamente el necesario. Y creo que Nico está recorriéndolo de la manera ideal. Lo que más me gusta de él no es únicamente su calidad técnica. Eso ya lo conocíamos. Siempre ha tenido talento. Siempre ha tenido capacidad para interpretar espacios. Siempre ha mostrado visión de juego y una relación muy especial con el balón. Pero lo verdaderamente importante es la evolución competitiva que está mostrando. Ahora se le ve mucho más hecho. Mucho más convencido. Mucho más preparado para asumir galones. Y eso cambia absolutamente todo. Porque el salto al primer equipo del Real Madrid no depende solamente de condiciones futbolísticas. Depende, sobre todo, de fortaleza mental. Aquí no basta con jugar bien. Aquí hay que soportar presión extrema, críticas feroces, análisis diarios y una exigencia que no concede tregua. Y sinceramente, creo que Nico empieza a estar preparado para eso. A mí me entusiasma imaginarle formando parte de esta nueva estructura. Porque aportaría algo que este equipo necesita muchísimo: inteligencia asociativa. Es ese tipo de jugador que entiende dónde colocarse, cuándo acelerar una posesión, cuándo pausar, cuándo ofrecer línea de pase y cuándo aparecer entre líneas para romper estructuras rivales. Ese tipo de futbolista no siempre hace ruido. No siempre llena portadas. Pero transforma el funcionamiento colectivo. Y ahí está precisamente el valor real de Nico Paz. No hablo de traerlo como un simple recurso secundario. No hablo de una incorporación decorativa para engordar plantilla. Hablo de un futbolista capaz de convertirse en una pieza muy útil dentro de una rotación de máximo nivel. Además, su regreso enviaría un mensaje potentísimo. Demostraría que el Real Madrid sigue creyendo en su cantera. Que sigue apostando por formar talento propio. Que entiende que no toda solución pasa por mirar fuera. Y eso, en un contexto de reconstrucción, tiene un valor enorme. Porque una revolución bien diseñada mezcla jerarquía internacional con raíces propias. Y Nico representa exactamente esas raíces. Ahora bien, su crecimiento y su impacto dentro del equipo dependerían muchísimo del entrenador elegido. Y aquí vuelve a aparecer ese debate que va a marcar todo el verano. José Mourinho. O Jürgen Klopp. Si finalmente Mourinho regresa, entiendo perfectamente lo que puede aportar. Mentalidad ganadora. Carácter. Orden competitivo. Una presión brutal para elevar el nivel de exigencia. Eso sería importantísimo. Pero si pienso específicamente en Nico Paz, vuelvo a inclinarme claramente por Klopp. Porque si hay algo que define al técnico alemán es su capacidad para potenciar talento joven. Klopp sabe detectar cuando un futbolista está preparado para dar el siguiente salto. Sabe protegerlo. Sabe exigirle. Y sobre todo sabe integrarlo dentro de una estructura colectiva que favorece su crecimiento. Con Klopp, sinceramente creo que Nico podría explotar muchísimo más rápido. Podría convertirse en una pieza importantísima dentro de esa rotación ofensiva y creativa que necesita el nuevo Madrid. Y eso sería una noticia espectacular para el club. Porque no hay nada más poderoso que combinar grandes fichajes con talento formado en casa. Imaginad por un momento ese escenario. Enzo gobernando el centro del campo. Bastoni liderando la defensa. Y Nico aportando pausa, talento y creatividad entre líneas. Eso sí sería construir una base inteligente para una nueva era. Eso sí sería planificar con visión. No improvisar. No parchear. Construir. Y tengo que decirlo. A veces me da la sensación de que parte del madridismo subestima este tipo de operaciones. Nos obsesionamos tanto con nombres gigantescos que olvidamos el valor competitivo de jugadores que pueden aportar muchísimo desde un rol bien diseñado. Yo no cometería ese error. A Nico lo traería de vuelta. Porque estoy convencido de que tiene fútbol, personalidad y margen de crecimiento suficiente para ser una pieza muy valiosa en este nuevo proyecto. Y cuando un canterano reúne esas condiciones, el Real Madrid tiene la obligación de apostar. Porque los grandes ciclos también se construyen recuperando talento propio. Y eso, precisamente, es lo que haría de su regreso una decisión tan acertada. Y si hay un nombre que simboliza a la perfección esa mezcla entre ambición, frescura, hambre competitiva y sentido de pertenencia que necesita esta revolución, ese nombre es Víctor Muñoz. Lo digo de forma muy clara. Creo que estamos hablando de uno de esos futbolistas que mucha gente todavía no está valorando en su justa dimensión. Y eso, sinceramente, me parece un error.
Porque cuando uno analiza con calma su evolución, su personalidad competitiva, su crecimiento y el tipo de recursos que ofrece, resulta imposible no pensar que estamos ante un perfil que encajaría de forma extraordinaria en el nuevo Real Madrid que se está diseñando. A mí hay algo que me fascina especialmente de Víctor. No juega con miedo. Y eso, en un entorno como el Real Madrid, vale muchísimo más de lo que muchos creen. Hay futbolistas técnicamente muy dotados que cuando pisan escenarios grandes se encogen, se precipitan o pierden personalidad. El peso de la camiseta, la presión mediática, la exigencia constante y el ruido que rodea cada decisión terminan condicionándolos. Con Víctor, sin embargo, percibo algo diferente. Percibo descaro. Percibo valentía. Percibo esa determinación competitiva que distingue a los jugadores preparados para asumir desafíos mayores. Cuando recibe, no piensa en conservar por miedo a equivocarse. Piensa en hacer daño. Busca profundidad. Ataca espacios. Encara. Se atreve. Y precisamente eso es lo que necesita este Real Madrid. Porque si algo ha faltado en determinados momentos ha sido precisamente agresividad ofensiva sostenida, esa sensación de amenaza constante que desgasta al rival incluso cuando no se está generando una ocasión clara. Los grandes equipos necesitan futbolistas capaces de alterar contextos desde la energía. Jugadores que obliguen al rival a retroceder. Que cambien inercias. Que contagien hambre competitiva. Y Víctor tiene ese perfil. No estoy hablando de incorporarlo como una simple apuesta simbólica por la cantera. No. Estoy hablando de una pieza con capacidad real para competir, para exigir a quienes ya están dentro y para elevar el nivel interno de la plantilla. Eso cambia completamente la dinámica de un vestuario. Porque cuando un equipo incorpora futbolistas jóvenes con ambición feroz, se genera una competencia interna que obliga a todos a subir prestaciones. Y eso es exactamente lo que necesita este Real Madrid. Demasiados jugadores han vivido demasiado cómodos durante ciertos tramos. Demasiados nombres han acumulado oportunidades sin ofrecer una respuesta proporcional a la confianza recibida. La llegada de perfiles como Víctor rompe esa comodidad. Y eso siempre es saludable. Además, hay un aspecto estratégico que me parece fundamental. El Real Madrid necesita profundidad real en ataque. No simples alternativas numéricas. Necesita recursos diferentes. Necesita perfiles capaces de ofrecer soluciones distintas según el contexto del partido. Y Víctor aporta precisamente eso. Tiene verticalidad para romper defensas cerradas. Tiene movilidad para atacar espacios abiertos. Tiene valentía para asumir duelos individuales. Tiene energía para presionar alto. Es un futbolista que suma variantes tácticas reales. Y aquí es donde, al unir todas las piezas que hemos ido analizando, empieza a dibujarse algo verdaderamente ilusionante. Pensadlo. Enzo para ordenar y gobernar. Bastoni para sostener y liderar. Nico Paz para aportar inteligencia creativa. Víctor Muñoz para desbordar, agitar y revolucionar ataques. Eso sí sería una reconstrucción con sentido. Eso sí sería un proyecto pensado para varios años. No una reacción desesperada. No una acumulación improvisada de nombres. Una estructura coherente. Una base sobre la cual levantar un nuevo ciclo ganador. Y por supuesto, todo esto vuelve a depender del factor que probablemente definirá por completo el rumbo del próximo curso. El entrenador. Sigo pensando que el regreso de José Mourinho tiene argumentos muy sólidos. Nadie puede negar lo que representa para este club. Nadie puede discutir su capacidad para reactivar competitivamente a un vestuario. Su vuelta generaría una sacudida emocional brutal. Volvería la tensión competitiva máxima. Volvería esa sensación de guerra futbolística permanente que tantas alegrías dio al madridismo. Entiendo perfectamente por qué su nombre seduce tanto. Pero tengo que ser coherente con todo lo que he defendido a lo largo de este análisis. Si el objetivo real es construir un equipo moderno, agresivo, dinámico y preparado para dominar desde el juego, entonces mi elección sigue siendo Klopp. Lo tengo clarísimo. Porque cuando imagino a Enzo creciendo como cerebro del proyecto, a Bastoni liderando desde atrás, a Nico evolucionando en una estructura de confianza y a Víctor explotando toda su verticalidad, visualizo con mucha más claridad a Klopp potenciando ese escenario. Creo sinceramente que el alemán representa la evolución natural que necesita esta plantilla. Más intensidad colectiva. Más presión organizada. Más automatismos ofensivos. Más protagonismo desde la estructura. Eso, para mí, encajaría perfectamente con los 4 nombres que hemos analizado. Y os digo algo. Si Florentino logra ejecutar una operación así, estaremos hablando del inicio de una nueva era profundamente ilusionante para el madridismo.
Una era construida con equilibrio entre presente y futuro. Con grandes fichajes. Con talento propio. Con identidad. Con hambre. Con ambición real. Ahora os toca a vosotros. Quiero que me dejéis en comentarios cuál de estos 4 nombres os ilusiona más, cuál consideráis absolutamente imprescindible, y sobre todo, quién debería liderar esta nueva etapa desde el banquillo, José Mourinho o Jürgen Klopp. Si os ha gustado este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al Madridista, activad la campana y seguid participando en los comentarios, porque aquí vamos a vivir juntos cada movimiento, cada noticia y cada decisión que puede marcar el futuro del club más grande del mundo.